Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Norma Ramírez Monroy. En esta ocasión les hablaré sobre bioneuroemoción, inteligencia emocional y revisaremos algunas estrategias para la educación emocional en el aula. La bioneuroemoción estudia el significado biológico y neurológico de las emociones y lo que se manifiesta en nuestro cuerpo, comprendiendo que en la naturaleza todo es información y de algún modo esta información se establece mediante aprendizaje en nuestro inconsciente, entendiendo el cuerpo no como un fin en sí mismo, sino como un perfecto medio de comunicación entre la persona, su conciencia y el entorno. La bioneuroemoción plantea que no es tan importante lo que nos pasa, sino cómo lo percibimos y la reacción emocional que esto genera. Entre sus objetivos se encuentra el desarrollar una mente consciente que te permita vivir experiencias positivas que abran tu mente a diferentes e infinitas posibilidades de transformar tu entorno y diario vivir al comprender las experiencias y gestionar las emociones, logrando un equilibrio y bienestar. La bioneuroemoción considera que el principal objetivo de las emociones es expresar aspectos del inconsciente que se pueden ver reflejados tanto a nivel biológico como a través de estímulos externos. Su metodología está fundamentada en la interrelación entre la parte biológica, emocional y neurológica de los seres humanos. Se basa en la idea de que las alteraciones del estado anímico tienen el poder de mover los estados de las personas hacia una situación determinada. Es decir, si se altera el estado anímico correcto, se considera que es posible obtener beneficios para la salud. En la bioneuroemoción, todas las emociones están vinculadas con una reacción en el organismo, las cuales se pueden apreciar por medio de cambios físicos que son asimulados por el cerebro. Su teoría parte de la base de que el sistema límbico es altamente sensible ante las emociones más básicas. Por tanto, cuenta con la capacidad de desconectar el córtex cerebral para producir un funcionamiento más instintivo, centrándose en lo que se conoce como el cerebro emocional. Hay que destacar que el funcionamiento del sistema límbico es más instintivo o primario en lo que a funcionamiento se refiere si se compara con la corteza cerebral. Esto se ve reflejado en la manera en que dicho sistema produce las respuestas emocionales. Con base a lo anterior, podemos comprender que la bioneuroemoción considera que es de suma importancia relacionar y comprender cada uno de los factores emocionales para entender de qué forma puede influir en el desarrollo de dificultades, enfermedades y conflictos en la vida diaria. Gracias a la neurociencia y sus investigaciones, entendemos la estrecha relación entre lo físico, mental, emocional y espiritual, lo que nos permite adoptar una visión unificada de la vida de todo ser humano en todas sus expresiones. Es decir, tus pensamientos, creencias y emociones influyen en tu bienestar. El estudio de las emociones se basa en diversas disciplinas científicas como la biología, la neurociencia, la química, la psicología, que las estudian en relación a la percepción, relaciones interpersonales y el complejo cuerpo-mente. Es importante comprender que el cerebro humano es el órgano que genera, interpreta e integra las emociones, ya que tiene módulos específicos para iniciar, entender, categorizar, memorizar y atender a una emoción. Las emociones son estados afectivos y automáticos que se experimentan a través de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Sirven para hacernos más adaptables al entorno que experimentamos. Sin duda tiene un papel fundamental en la vida, ya que con ellas identificamos detonantes para actuar rápidamente ante un estímulo, amplificar la memoria, modificar el estado de alerta y generar conductas para motivar la atención y la comprensión social de nuestro estado de ánimo. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define a la emoción como una alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa,
que va acompañada de cierta conmoción somática. Albert Ellis consideraba que los problemas conductuales y emocionales podían tener su génesis a partir de sus tres fuentes: la del pensamiento, la emocional y la conductual. Enfatizó en cómo los pensamientos inciden en las alteraciones psicológicas. Por lo tanto, si somos capaces de modificar nuestras creencias y pensamientos irracionales, seremos capaces de crear un estado emocional menos doloroso y más racional. Las emociones entonces constituyen una serie de mecanismos corporales desarrollados durante la historia evolutiva de los organismos, la filogenia, susceptibles de modificarse, al menos en parte, mediante el aprendizaje y la experiencia, es decir, la ontogenia, y cuyo principal objetivo es aumentar la homeostasis, la supervivencia y el bienestar del organismo. Genéricamente podemos establecer tres funciones principales: la función adaptativa, es decir, las emociones facilitan el ajuste del organismo a nuevas condiciones ambientales. Toda emoción tiene una utilidad determinada. Preparan al cuerpo para reaccionar a la situación que percibimos del entorno. Otra función es la motivacional, potenciando y dirigiendo conductas, esto es la dimensión atracción-repulsión, nos prepara para la acción o respuesta. Y la función comunicativa, la cual se presenta en dos niveles: la intrapersonal, que es como la fuente de información, y la interpersonal, que es como una dimensión social, comunicando sentimientos e intenciones, principalmente de manera no verbal, pero sí influyendo en la conducta de otros y potenciando las relaciones. Las emociones nos mueven hacia aquello que se evalúa como agradable y nos apartan de lo que nos resulta aversivo, adquiriendo un papel fundamental en la toma de decisiones y la solución de conflictos. Por eso las emociones son estados complejos del organismo, respuestas globales en las que intervienen distintos componentes, según Kolb. El primer componente es el fisiológico. Se trata de procesos involuntarios como el tono muscular, la respiración, secreciones hormonales, presión sanguínea, etc., que involucran cambios en la actividad del sistema nervioso central y autónomo, así como cambios neuroendocrinos y neuromoduladores. El segundo componente es el cognitivo. Es el procesamiento de información tanto a nivel consciente como inconsciente, que influye explícita e implícitamente en nuestra cognición y en nuestra vivencia subjetiva de los acontecimientos. El tercer componente es el conductual. Son expresiones faciales, movimientos corporales, tono de voz, volumen, ritmo, etc., que determinan conductas distintivas en especial utilidad comunicativa. Estos componentes interactúan a través de relaciones bidireccionales para generar las complejas respuestas emocionales. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha encontrado que no siempre funcionan de manera sincrónica. Dicho de otro modo, estos componentes son parcialmente independientes, por lo que pueden presentar una baja correlación o incluso ser contrarios, lo que se ha denominado desincronización o fraccionamiento de respuestas según la SEI. Algo que también es importante distinguir es que existen emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias son innatas o universales. Generalmente se cuentan 6: alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Las emociones secundarias son socioculturales. Podríamos encuadrar experiencias como la culpa, el orgullo, la vergüenza, la felicidad o el amor, las cuales se hipotetiza podrían ser el resultado de fusiones entre emociones primarias, según Plutchik. También conviene distinguir, hacer la diferencia entre memoria de emoción y memoria emocional. La memoria de emoción sería un tipo de memoria consciente y explícita. Por ejemplo, el recuerdo de una emoción que se experimentó en el pasado, pero que no va unido a la activación visceral que generó.
la cual es mediada por los sistemas de memoria hipocámpico y diencefálico. La memoria emocional es implícita y puede ocurrir sin contenido consciente, probablemente en relación con las percepciones que denominamos intuiciones. Por ejemplo, la rememoración de la activación emocional sin recuerdo consciente del evento pasado que la generó. Esta es mediada por el sistema de memoria amigdalar. Para hablar de inteligencia emocional necesitaríamos entonces conocer su definición y, por ejemplo, de acuerdo a Mayer y Salovey, la inteligencia emocional relaciona la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emociones con la habilidad para acceder y o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento. Y también con la habilidad para entender emoción y conocimiento emocional y la habilidad para regular emociones que promueven el crecimiento emocional e intelectual. Martin y Boeck identificaron 5 capacidades parciales diferentes como elementos integrantes de la competencia emocional. 1. Reconocer las propias emociones, es decir, poder hacer una apreciación y dar nombre a las propias emociones. Por ejemplo, una persona solamente va a saber por qué siente y cómo se siente, y solamente ella puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente. 2. Saber manejar las propias emociones. Aunque las emociones como miedo, tristeza o ira no se pueden desconectar o evitar, la persona tiene la capacidad para conducir, gestionar o manejar las reacciones emocionales, sustituyendo el comportamiento congénito primario por formas de comportamiento aprendidas y sociales, como el flirteo o la ironía. 3. Utilizar el potencial existente. El coeficiente intelectual elevado por sí solo no es suficiente para obtener unos buenos resultados escolares o sociales. También son necesarias otras buenas cualidades como perseverancia, motivación, ser capaz de sobreponerse a las frustraciones o fracasos, tener confianza en uno mismo, etc. 4. Saber ponerse en el lugar de los demás. La comunicación emocional no necesita verbalizaciones, es una predisposición a escuchar, comprender pensamientos y sentimientos del otro. Y 5. Crear relaciones sociales o facilidad de establecer relaciones interpersonales. La relación satisfactoria con las demás personas depende de nuestra capacidad de crear y cultivar las relaciones, de resolver los conflictos personales, de captar los estados de ánimo del otro, entre otras cosas. Estas cualidades emocionales pueden aprenderse y desarrollarse mediante el esfuerzo por captar de manera consciente las emociones propias y las de los demás. Por otra parte, se considera que fue Goleman quien primero conceptualizó la inteligencia emocional, que es una metahabilidad que determina el grado de destreza que podemos conseguir en el dominio de nuestras otras facultades, considerándola como el más importante de los factores que intervienen en el ajuste personal, en el éxito de las relaciones personales y en el rendimiento en el trabajo. Goleman destaca 5 elementos determinantes del desarrollo de la inteligencia emocional: la conciencia emocional, el autocontrol, la motivación, la empatía y la habilidad social. Para Cooper y Zawad, la inteligencia emocional está integrada por 4 elementos básicos. La alfabetización emocional, la cual consiste en ser consciente de nuestras emociones, canalizar y transferir la energía emocional con un empuje que nos aporte lo que podría denominarse pasión, creadora y solucionadora. En este aspecto, una de las ideas claves es la del feedback emocional, que se podría expresar como la forma de gestionar nuestras emociones. La agilidad emocional se manifiesta en una doble vertiente: ofrecer a los demás un grado de confianza que facilite las relaciones con los otros y la comunicación empática al tener conciencia de los sentimientos y emociones. Y otra,
obtener una capacidad de flexibilidad y renovación para solucionar problemas y hacer frente de manera adecuada a las necesidades. La profundidad emocional. Este elemento está relacionado con la ética y la moral personal. Todos tenemos motivaciones y reflexionamos sobre nuestras aspiraciones, en nuestro potencial e intención individual. Para alcanzarlo es necesario poner esfuerzo, responsabilidad y conciencia. Aquí es donde interviene la moral y la ética personal, en las formas que tenemos habitualmente de actuar. Debemos hacer lo adecuado y lo correcto. Esto nos aportará una integridad aplicada a nuestras interrelaciones con nuestro entorno y con los demás. Debemos ser capaces de discernir lo correcto de lo incorrecto por nosotros mismos al actuar, ascendientes sin autoridad. La alquimia emocional se manifiesta en una gran variedad de situaciones. Ser capaces de aceptar el reto, trabajar con lucidez y atención, aplicar nuestra intuición a la creatividad y a lo imaginativo. Es lo que se conoce como flujo intuitivo, que hace que a veces seamos capaces de experimentar con más plenitud un punto determinado del tiempo y conectar con nuestros sentimientos de forma más eficaz, agudizando nuestra intuición, nuestros instintos. Nuestro empeño se pone al servicio de la innovación y nuestras emociones y pensamientos no quedan atrapados en el tiempo, sino que tienen una proyección, corrimiento reflexivo del tiempo. Para Gallego destacan una amplia serie de habilidades que se encuentran en la teoría de la inteligencia emocional y las presenta agrupadas en 3 ámbitos. 1. Habilidades emocionales. Reconocer los propios sentimientos, identificarlos, etiquetarlos y expresarlos. Controlar los sentimientos y evaluar su intensidad. Ser consciente de si una decisión está determinada por los pensamientos o por los sentimientos. Controlar las emociones, comprendiendo lo subyacente a un sentimiento. Aprender formas de controlar los sentimientos. 2. Habilidades cognitivas. Comprender los sentimientos de los demás, respetar la diferencia individual. Saber leer e interpretar los indicadores sociales. Asumir toda la responsabilidad de las propias decisiones y acciones. Considerar las consecuencias de las distintas alternativas posibles. Dividir en fases el proceso de toma de decisiones y de resolución de problemas. Reconocer las propias debilidades y fortalezas. Mantener una actitud positiva ante la vida con un fuerte competente afectivo. Desarrollar esperanzas realistas de uno mismo. 3. Habilidades conductuales. Resistir las influencias negativas, escuchar a los demás, participar en grupos positivos de compañeros, responder eficazmente a la crítica, comunicarse con los demás a través de otros canales no verbales, gestos, tonos de voz, expresión facial, etc. Para finalizar, es importante mencionar cómo la educación emocional surge como una respuesta educativa a una serie de necesidades que se dan en la sociedad actual. Ansiedad, depresión, problemas de disciplina, violencia, drogadicción, trastornos de la alimentación, etc. Investigaciones recientes sobre esta temática han demostrado cómo el analfabetismo emocional tiene efectos muy negativos sobre las personas y sobre la sociedad, de acuerdo a Goleman. Para conseguir una adecuada educación emocional, hay cierta unanimidad en que los 5 factores, habilidades o competencias que conforman la inteligencia emocional deben ser fomentadas y desarrolladas lo más intensamente posible y desde la más temprana adolescencia. 1. Conciencia emocional, es decir, ser consciente de uno mismo, conocer la propia existencia y sobre todo el propio sentimiento de vida, lo que a su vez es fundamental para el autocontrol. 2. Autocontrol o regulación de las emociones. Significa la capacidad para saber manejar ampliamente los propios sentimientos, los estados de ánimo, evitando caer en el nerviosismo y sabiendo permanecer tranquilo para poder afrontar los sentimientos de miedo y las situaciones de riesgo y para recuperarse rápidamente de los sentimientos negativos. 3. Motivación, que está muy unida a las emociones y surge del autocontrol. Significa ser aplicado, ser constante, perseverante,
tener resistencia ante las frustraciones. 4. Empatía o capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. Significa comprender las emociones de los demás y entender lo que otras personas sienten y sentir con las otras personas. Y 5. Habilidad social. Hace referencia a entenderse con los demás, orientarse hacia los otros, no ser un mero observador de los demás, sino hacer algo en común con ellos, sentir alegría de estar entre la gente, colaborar, ayudar, pertenecer a un grupo, etc. La educación emocional podría considerarse como el proceso educativo continuado tendente al logro de una personalidad rica y equilibrada que posibilite la participación activa y efectiva en la sociedad. Pretende, entre otros objetivos, ayudar a los niños y adolescentes a conseguir una vida emocional positiva para llegar a una edad adulta serena y fructífera, gestionar los impulsos y las emociones negativas, capacitar a las personas para gestionar sus emociones, desarrollar las habilidades sociales e interpersonales en el marco de un desarrollo afectivo y equilibrado, desarrollar la capacidad de automotivarse para conseguir una vida personal productiva y, en definitiva, para autorrealizarse, y capacitar a las personas para dar un enfoque correcto de los problemas. Todas estas competencias o habilidades mencionadas pueden desarrollarse a través de la educación emocional, que según Vizquerra, se entiende como un proceso educativo continuo y permanente, que pretende desarrollar el conocimiento sobre las propias emociones y las de los demás, con objeto de capacitar al individuo para que adopte comportamientos que tengan presente los principios de prevención y desarrollo humano. Con base a lo anterior, hay una cosa que queda clara. Todos sentimos las emociones de igual modo, pero las expresamos de forma diferente. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes la maestra Norma Ramírez Monroy. Hasta la próxima.